Un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de programa, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Los lenguajes de programación necesariamente se encuadran en uno o varios paradigmas a la vez a partir del tipo de órdenes que permite implementar algo que tiene una relación directa con su síntesis. Los principales paradigmas de programación son imperativo, declarativo, lógico, funcional y orientados a objetos. También un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Los paradigmas difieren unos de otros en los conceptos y la forma de abstraer los elementos involucrados en un problema, así como en los pasos que integran su solución de problema, en otras palabras, el cómputo. Tiene una estrecha relación con formalización de determinados lenguajes en su momento de definición. Es un estilo de programación empleado. Un paradigma de programación además provee y determina la visión y métodos de un programador en la construcción de un programa o subprograma. Diferentes paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución del problema. Los lenguajes de programación son basados en uno o más paradigmas. Por ejemplo, Smalltalk y Java son lenguajes basados en paradigmas orientados a objetos. El lenguaje de programación Scheme, en cambio, soporta solo programación funcional, y en cambio Python soporta múltiples paradigmas. Características de paradigmas de programación más comunes. Primero, estructurado. Tenemos como características principales estructogramas, indentación y un uso limitado de GoTo. Procedimental. Las variables son locales, secuencia, selección, iteración o bucle, y la modularización. Orientado a objetos. Tenemos objetos, métodos, paso de mensaje, ocultación de información, abstracción de datos, encapsulación, polimorfismo y herencia. Paradigma imperativo. Dentro de sus características más comunes tenemos asignamiento directo, estructura de datos comunes y variables globales. Paradigma dirigidos por eventos o manejados por evento. Dentro de sus características principales tenemos bucles principales, controladores de eventos y procesos asíncronos. Declarativo. Tenemos uso de hojas de cálculo, generadores de programas e informes. Paradigma funcional. Como características principales tenemos que es basado en el cálculo de lambda, maneja la composicionalidad, la fórmula, la recursividad y la transparencia referencial. Paradigma de programación basado en autómatas. Maneja lo que es la enumeración de estado, variable de control, cambio de estados, isomorfismos y tabla de transición de estados. En cuanto a que si hay o no hay un paradigma de programación mejor que todos, la verdad es que no. Más bien hay un paradigma cuyas características lo hacen mejor para determinados problemas en particular. Por otro lado, el paradigma de programación más popular es el orientado a objetos. Sin embargo, hay muy buenas expectativas de parte de los programadores en el paradigma declarativo y el lenguaje de programación Haskell. Programación lógica. Existen tales tipos de programación lógica como Prolog, Mercury, ALF. Prolog, la habilidad para calcular de forma procedural, es una de las ventajas específicas que tiene este lenguaje. Otra de las ventajas es el punto de vista del usuario, la facilidad para programar, ya que se pueden hacer de forma rápida. Mercury es un lenguaje que, comparado con Prolog, es más puramente declarativo, puesto que carece de declaraciones, permitiendo una optimización mejor del programa. Un programa escrito en Mercury es más rápido que un programa escrito o realizado en Prolog. Programación funcional. Existen tipos de programación funcional tales como Scala, Lisp, ASP. Scala es un lenguaje de programación orientado a objetos puros, en el sentido de que cada valor es un objeto. El tipo y comportamiento de los objetos se describe por medio de clases y traits. List es un derivado del proceso de lista.
Las listas encadenadas son una de las más importantes del código fuente. Como resultado del programa de list puedes manipular el código fuente como una estructura de datos. Programación de tiempo real es un sistema informático que interacciona con su entorno físico y responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo determinado. No basta con que las acciones del sistema sean correctas, sino que además tienen que ejecutarse dentro de un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, el software encargado de controlar un respirador artificial debe ser de tiempo real, ya que un retraso de su tiempo de respuesta no es aceptable. Algunos tipos de programas, como los empleados para jugar el ajedrez, solo disponen del tiempo necesario para poder efectuar la siguiente jugada. Los software exclusivos para la programación en tiempo real son dos, Ada y Oscar. Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática que fue diseñado ya en un lenguaje multipropósito orientado a esto y concurrente, pudiendo llegar desde facilidad de Pascal hasta flexibilidad de C++. Ocan es un lenguaje de programación imperativo y estructurado, poco conocido y con muy poca información en la red. Fue desarrollado por David May para desarrollar software para su línea de procesadores Tramputer, existiendo también implementaciones para otras plataformas. Es un lenguaje de programación procesamiento en paralelo. Se basa en el álgebra del proceso CSP y comparte muchas de sus características. Ocan incorpora soporte para grano muy fino, facilidad para usar hilos y el apoyo sin fisuras en los entornos multiprocesador.